a todos. Buenos días, sean bienvenidos a esta edición número 13 ya de la Jornada de Solidaridad de la Fundación Prodea, una jornada en la que queda evidente la complicidad y la implicación del Club Antares con este tipo de causas y su compromiso. Vamos a entrar en materia. Va a abrir esta mesa redonda un gran conocedor de las prisas y de esa carrera contrarreloj que suele ser trabajar en un medio de comunicación, porque lo ha hecho durante muchos años en el diario ABC, en Radio Nacional de España, en Televisión Española, en Canal Sur. Ahora trabaja en la universidad buscando, digamos, esa mirada más sosegada que se echa a veces en los medios, y en la Hispalense dirige el Departamento de Periodismo y el Máster de Comunicación Institucional y Política. Si nos esperamos aquí, podemos dividir la historia de la guerra o de la humanidad, por así decirlo. Primero, aquellos tiempos más remotos, Persia, Grecia, China, Roma, en las que las culturas, las civilizaciones trataban de extenderse hacia todo el mundo conocido. A veces chocaban, claro, Persia chocó con Grecia, Grecia con Roma, China con el Japón y Corea, en fin, poco a poco. Eran unas guerras muy crueles, pero muy limitadas. Para que se hagan ustedes una idea, en estas guerras antiguas prácticamente no morían civiles. Hoy, como bien saben los que se dedican a esto de cerca, entre 15 y 20 civiles mueren por cada militar herido o muerto en cualquier conflicto, porque las guerras se hacen de otra manera, ¿verdad? Las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, asolaron Europa y fueron también el principio del fin del colonialismo clásico, por dos razones muy importantes. En la Primera Guerra Mundial, Europa resultó destrozada, literalmente. Las fronteras no se hicieron como Dios manda, por decirlo de alguna manera, se dejaron muchos flecos sueltos y eso dio origen a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, todas las potencias participantes tuvieron en sus filas a soldados procedentes de sus colonias, que de manera natural, si lo vemos ahora desde fuera, si lo vemos, es natural que aquellos que morían junto a sus compañeros blancos acabaron preguntándose por qué no eran iguales. Y llegamos a otra situación totalmente distinta. Después de la Segunda Guerra Mundial, las dos grandes potencias, sobre todo después de haber visto lo que podían hacer las bombas atómicas, digamos, frenan esa carrera de armamento y como el miedo guarda la viña, pues prefirieron que en vez de que la guerra fuera en su territorio, fuese la de otros. Ya no hay conflictos mundiales con las grandes potencias, pero sí hay un número inacabable de pequeñas guerras locales. Y llegamos así a nuestros días. ¿Cómo son las guerras de hoy? Porque hay muchísimas. ¿Ven ese mapa mundi? Todo lo que está ahí marcado son conflictos de algún tipo. Grandes guerras son las que causan más de 10.000 muertos al año. Por ejemplo, por eso está ahí México o Colombia, porque no tienen una guerra, pero la guerra contra el narco les cuesta más de 10.000 muertos al año y por eso está en el catálogo, digamos, de grandes guerras. Las guerras o conflictos menores, menos de 10.000 muertos al año, se puede considerar menor. Y luego están los conflictos, que causan alrededor de 1.000 muertos al año. Esto es un tipo de clasificación que hace una organización internacional que se llama Geopolitical Review, que hace una revisión una vez al mes de lo que está pasando en el mundo, y ese es el método de clasificación. ¿Qué tienen en común estas guerras modernas? Primera, casi ninguna es conocida por nosotros. Son guerras que se llaman, podríamos llamar, con discreción informativa. ¿Por qué? ¿Por qué no salen? Porque los muertos no son nuestros. Los muertos no son nuestros. Solo cuando nosotros intervenimos, nosotros digo los españoles o los europeos, los occidentales, entonces aparecemos, ¿verdad? Y aparecemos de una manera pues desproporcionada y casi siempre tergiversada. Es decir, misionero asesinado en Mali. Claro que es una notición, pero ese misionero es uno de las 1.000 personas que murieron ese día. De los otros no hablamos, solo hablamos de los nuestros. Detrás de casi todos estos conflictos hay el deseo de controlar un territorio determinado,
que nunca es un desierto, desde luego. Son territorios donde hay minerales o una producción agraria importante, o agua, o cualquiera de los recursos necesarios, ¿verdad? Por eso sabemos poco de esas guerras. Hay que interesarse mucho para saber, por ejemplo, qué está pasando ahora en Sudán del Sur, por poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que están ustedes en Somalia, ¿vale? Un país perdido en el que, después de 2 guerras civiles casi prácticamente seguidas, el único recurso disponible es la pesca. Pero la pesca cercana, la que se puede hacer navegando 2 horas, está esquilmada. Hay que ir más allá. Pero más allá están los atuneros de la Unión Europea. Si se acercan, piratería. Inmediatamente la OTAN moviliza sus fuerzas allí para proteger nuestros intereses. Para poder hacer eso, sin que suene demasiado economicista, ya está, es que son piratas. ¿Cómo se explica esto del terror? Yo a veces en la facultad le pongo a los alumnos este ejemplo. La isla de la Cartuja solo tiene de entrada y salida 2 puentes. ¿Cómo evitar que entre o salga nadie de la isla de la Cartuja con un puñado de guerrilleros? El método liberiano. En la entrada del puente una mesa y 2 cabezas cortadas. Ya nadie cruza. Cuanto más duro es el conflicto, cuanto más difícil es de explicar por qué ha ocurrido, cómo está ocurriendo o a dónde vamos a llegar, pues cuanto más difícil es, más conviene echar tierra sobre el asunto y contarlo de otra manera, ¿verdad? En el mundo en el que vivimos, en este mundo que ya no es como era o como imaginamos que era, es un mundo más complicado, la información se ha convertido en una herramienta fundamental. Pero claro, con una diferencia, la información ya no es dogmática. Dejen que le diga una cosa aquí como periodista viejo y como director del departamento de periodismo y de muchas otras cosas que tienen que ver con el periodismo. No se crean nunca nada, por favor. Pónganlo todo en cuarentena, porque seguro hay otra versión. Vamos a continuar. Gracias. A diario, este ajedrez que es el mundo y su geopolítica se nos presenta, jóvenes, se nos presenta como un choque constante entre 2 mundos, ¿verdad? A veces parece que estamos hablando de 2 bloques de pensamiento en una constante fricción. ¿Es realmente el Islam un muro? ¿Es una amenaza para Europa, para Estados Unidos? Y ojo, ¿cómo nos ve Oriente a nosotros? Porque siempre nos planteamos las preguntas desde un prisma, desde un lado de la trinchera. Estas son preguntas que seguro tendrán una respuesta, respuestas que destilarán de la intervención del prestigioso, reconocido profesor de pensamiento islámico de la Universidad de Sevilla, don Emilio González Ferrín. Es su turno, profesor. Muchas gracias. La historia del mundo en términos de migración, guerra, comercio, es mucho más compleja de lo que nosotros vemos en los libros de historia. Lo que yo llamaría un historiador positivista es el que dice la historia del mundo es la historia de las fechas y de los grandes hombres, y entonces hay un esquema permanentemente unívoco. Esta es la historia de Portugal, esta es la historia de Andorra, y de ahí no nos podemos salir. La realidad es que la historia es completamente porosa, entonces las cosas se van mezclando. Por lo tanto, es muy difícil hacer una historia del Islam. Ahora bien, esa historia del Islam, puestos a hacerla en términos de yo hoy día soy musulmán y cuento todo lo anterior como si fuera mi historia, ¿tiene validez? Es decir, ¿el Islam existe como tal o es el Islam la suma de los musulmanes a lo largo de la historia? Hablando, por ejemplo, sobre los conflictos entre Israel y el mundo árabe, precisamente esta gente, Emilio Casiniello y Shlomo Ben-Ami, yo decía que una de las grandes soluciones a ese conflicto sería desinternacionalizarlo. Es decir, la idea es que un conflicto se internacionaliza y al internacionalizarlo tiene una repercusión mundial, y de tal manera que uno está desayunando y le llega lo que está ocurriendo en Gaza y no le llega lo que está ocurriendo en Indonesia, pero porque el conflicto de Gaza está internacionalizado. Entonces, resulta que Israel, y aquí tengo que tomar partido
porque a lo mejor conozco más, digamos, este conflicto que otros, Israel utiliza lo que en hebreo se llama la hasbará, que es una sobredimensión de información para generar que ese conflicto es uno de los grandes problemas que hay en el mundo. Bien, pues el terrorismo islámico en países islámicos es simplemente terrorismo. Por lo tanto, ya podemos desideologizar lo que se está produciendo en un contexto determinado. Si un señor llamado Osama Bin Laden crea un grupo, primero de una manera, luego acaba llamándose Al-Qaeda, y resulta que el objetivo principal de este señor es acabar con el gobierno de Arabia Saudí, porque quiere imponer una república islámica verdadera y no esa especie de fantoches del petróleo y tal y cual, sin que yo esté tomando partido por uno y por otro, sino por lo que él decía de ellos, pues a lo mejor a eso no hay que llamar a terrorismo islámico, porque tan islámicos son los de un lado como los de otro. Es decir, a lo largo de la historia podemos hacer una serie de conflictos asociados a una palabra determinada o no. El terrorismo islámico no representa el Islam. En el Corán no hay una sola llamada a la guerra santa, ni una sola. Y yo les reto, como filólogo, a que me digan el pasaje del Corán en el que pone que hay que ir a la guerra. Y cuando me señalen muchos pasajes de que hay que ir a la guerra, les enseñaré el Corán en árabe a ver si esa palabra para guerra se puede traducir como yihad. Es decir, a ver si en el texto aparece la palabra yihad. A ver si en todo el Corán aparece la palabra yihad referida a guerra. Bien, pues la mayor parte del mundo, la mayor parte del tiempo es buena. Y la mayor parte de la gente que vive en el espacio islámico es musulmana. Por lo tanto, y siento ser tan mal matemático, la mayor parte de la gente, la mayor parte del tiempo en el mundo islámico es buena. Muchísimas gracias. Pero vamos a salir a la calle, vamos a pisar las aceras, que es justo lo que hizo nuestro siguiente invitado el 25 de septiembre del año 2012. ¿Qué ocurrió ese día? Ese día fue una jornada bastante conflictiva, muy conflictiva, de enfrentamientos en Madrid con altercados con la policía en las inmediaciones del Congreso, unos enfrentamientos que se trasladaron después a la cercana estación de cercanías de Atocha. Él estaba allí, y no solo para vivirlo en primera persona, sino portando su cámara, con lo cual estaba allí para contarlo. Y esa vocación de servicio público le ha granjeado el prestigiosísimo Premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital que concede el diario El País. Pero, como a este periodista madrileño se le queda un poco chico España, no ha dudado, o a pesar de la duda, ha viajado en los últimos meses a la Franja de Gaza para retratar y narrar el conflicto con Israel. Vamos a ver qué le sugiere el título de esta jornada, Conflictos por recursos, a mi colega Juan Ramón Robles. Bienvenido, Juan Ramón. Gracias. Son historias muy duras las que detrás de todo este conflicto. No es que hayamos bombardeado 50 días, es una situación en la que todos los días de tu vida viviendo en este lugar sabes que puede ocurrirle algo a un familiar tuyo o te puede pasar algo a ti. Porque no es sencillamente que se bombardee porque atacan no, es que tú entras en la Franja de Gaza y desde el momento en el que pones el primer pie dentro, estás escuchando un dron que te está vigilando. Tú vas por las calles de la ciudad y tú escuchas un dron que te va persiguiendo, que está viendo dónde vas, te está viendo lo que haces. Es un condicionamiento psicológico muy fuerte y que machaca a cualquier persona. Tú te encuentras una población que normaliza la guerra. Lleva tanto tiempo viviendo en una situación en la que un día sí, otro también, le están bombardeando, están atacando a sus familiares. De repente, una bomba que no ha estallado se la encuentran en la calle. ¿Están muy preocupados en esta fotografía estos dos? Aparentemente no, ¿verdad? Aparentemente. Pero es que no estén preocupados, es que han normalizado el estado de guerra. De hecho, quien considere que Palestina está en guerra con Israel no va bien encaminado, porque lo que es Palestina, o sea, lo que es la Franja de Gaza, lo que son los territorios, no tienen un ejército. Hay un grupo armado, que es Hamas o Al-Aqsa, que está... que ha decidido que va a defender ciertos intereses teóricamente de Palestina para evitar que Israel y para destruir Israel, etc. Pero eso no representa a los palestinos. Esto es el primer día que llegué, un hospital, empiezan a entrar niños. Este niño murió
acababa de morir.